Capítulo 7. Antea no dejó de tocar el piano hasta que escuchó las voces de su hermano y de Charles Torrington saludar al marqués en la habitación contigua. Esperó hasta que consideró que Haynes ya habría colocado sillas para que se acomodaran frente al marqués. Escuchó al marqués ordenar a Haynes: «Pide a la señorita Brooke que se reúna con nosotros». Ella salió del saloncito con la incómoda sensación de que Harry fruncía el ceño. No se atrevió a mirarlo. Solo se sentó a su lado. Su corazón latía con frenesí porque estaba asustada. «Le pedí que viniera Colmbrook». El marqués se dirigió a Harry. «Porque considero que debe estar informado de la forma tan heroica en que su hermana me salvó la vida». Harry permaneció en silencio y el marqués continuó: «Lo que sucedió es que después de que había tocado bajo el nombre de señorita Meldosio, el sábado por la noche, por casualidad escuchó que uno de mis huéspedes, Lord Templeton, planeaba junto con una joven llamada Millie que ella me asesinara mientras yo dormía». «¡Santo Dios!», exclamó Charlie. El marqués prosiguió diciendo a Harry: «Muy atinadamente su hermana me informó cuanto había escuchado. Aun cuando lo consideré demasiado fantástico para ser creíble, estaba al corriente de las enormes deudas de Templeton y de que la única forma de salvarse sería que yo retirara mi caballo del derby. Lo que sucedería si yo moría». Hizo una ligera pausa y agregó: «Sin embargo su hermana se mostró tan insistente en que era verdad lo que escuchara que resolví echar llave a mi puerta cuando me acosté y no hay duda de que alguien intentó forzarla». «Parece increíble», murmuró Harry. «Eso mismo pensé yo», indicó el marqués, «pero me di cuenta de que su hermana se había mostrado muy valiente salvándome la vida y me sentí muy agradecido hacia ella. Debió contarme lo sucedido». Harry lanzó una mirada de reproche a Antea al decir aquello. Ella no pudo resistir su mirada y desvió los ojos hacia la ventana como si buscara consuelo en el brillo del sol. «Estoy seguro de que la señorita Meldosio lo habría hecho». El marqués enfatizó el nombre. «Si yo no la hubiera obligado a prometer que no repetiría lo que había escuchado». «Estoy seguro también de que usted comprenderá que si hubiera sido solo fruto de su imaginación habría yo quedado en una situación embarazosa respecto a mis invitados». Harry asintió con un movimiento de cabeza y el marqués continuó: «Como sabe, el lunes por la mañana traté de demostrarle mi agradecimiento a la señorita Antea Meldosio y por eso le dije que le enviara el piano en el cual tocara la noche del sábado». Antea sintió cómo se ponía rígido Harry y advirtió que lo indignaba haber permanecido ignorante de lo que sucedía. «Sin embargo, ese mismo día, como recordará, me atacó la fiebre de primavera. El doctor Groves dijo que la medicina de hierbas que preparaba la madre de usted era mucho más eficaz que cualquier otra medicina que pudiera recetarme y que pidiera a la señorita Antea Brooke que me hiciera un poco de ella». «¿Fue así como usted adivinó quién era ella?», exclamó Harry. «Debo admitir que ya tenía sospechas de que usted no era un administrador común». «Mas para continuar, en cuanto me tomé la medicina de hierbas la fiebre cedió y Haynes me informó que la señorita Antea Brooke me traería otra dosis recién preparada el martes por la mañana». Harry miró a Antea una vez más como si deseara preguntarle por qué no le había informado de la medicina, pero no habló y el marqués prosiguió diciendo: «Su hermana llegó por la mañana y pidió ver a Haynes». Despertó su curiosidad un faetón frente a la puerta, ya que sabía que por instrucciones del doctor Groves yo no podría recibir visitas. Cuando la condujeron a la biblioteca preguntó quién era el visitante. Al informarle el sirviente que era Lord Templeton, advirtió que de nuevo mi vida estaba en peligro. «Fue muy inteligente de tu parte», exclamó Harry como si se diera cuenta de que el relato del marqués resultaba muy incómodo para Antea y deseara reconfortarla. «Eso pensé yo», indicó el marqués, porque corrió hacia la chimenea al fondo de la biblioteca, tomó una de las pistolas que adornan la repisa y subió a mi dormitorio por una escalera secreta que yo ni idea tenía de que existiera. Lo dijo un poco en tono de reproche, como si pensara que debieron informárselo cuando se convirtió en el nuevo dueño del refugio de la reina. Después su voz se hizo más profunda al continuar: «Su hermana Colmbrook, al atisbar por el panel secreto, me vio dormido en la cama y se dio cuenta de que Templeton estaba a punto de ahogarme con una almohada». «No puedo creer que intentara tal cosa», exclamó Harry. Le gritó a él para detenerlo en su intento, continuó el marqués,
y su voz me despertó en el mismo momento en que Hines entraba en la habitación con la medicina que había encontrado en la biblioteca. Me costó un tremendo esfuerzo, añadió, ya que estaba muy débil, quitarme la almohada del rostro, pero lo conseguí y acusé a Templeton de intentar asesinarme por segunda vez. Le dije que si no abandonaba Inglaterra antes de 24 horas lo acusaría ante las autoridades. De modo que así sucedió, murmuró Harry. Pero Antea. Su hermana lo interrumpió el marqués. Escuchó a Templeton decir que nadie creería tal historia y cuando yo respondí que había 2 testigos él respondió que ningún juez aceptaría la palabra de un sirviente y de una mujerzuela. Con voz segura terminó. Fue así que su hermana le dijo quién era y él supo que estaba derrotado. Es la historia más asombrosa que he escuchado, exclamó Charles. Ese hombre debe estar loco. Eso pensé yo también, estuvo de acuerdo el marqués. A la vez me siento muy agradecido de continuar con vida. A expensas de la reputación de mi hermana, intervino Harry con amargura. Lo seguiré a Francia o a donde quiera que esté para matarlo aunque sea lo último que haga. Habló con tal violencia que Antea apretó las manos y se volvió hacia él como para discutir. Creo que sería un error, observó el marqués. Me aseguraré de que Templeton no regrese. Daré a las autoridades información suficiente para que se gire una orden de aprehensión contra él. Y también me encargaré de que la reputación de su hermana no sufra el menor daño. No sé cómo podría lograrlo, respondió cortante Harry. El marqués se reclinó en su sillón y cerró los ojos. Tengo la solución, pero como me siento muy agotado le pediría que esperara hasta mañana. Antea se puso de pie. Ha hablado demasiado, dijo. Mamá siempre aconsejaba que quien había sufrido la fiebre de primavera tuviera completo reposo cuando menos durante 24 horas después de que ésta cediera. Volvió la cabeza hacia su hermano. Por favor, Harry, vámonos. Puedes ver que todo esto ha sido demasiado para su señoría. Harry notó que en efecto el marqués parecía enfermo, así que con cierta renuencia se puso de pie. Muchas gracias, milord, dijo. Me siento muy agradecido por su explicación y en verdad espero que pueda reparar el daño que hiciera Lord Templeton a mi hermana. El marqués no respondió, pero Hines, quien Antea estaba segura escuchaba detrás de la puerta, entró apresurado y dijo: Debo conducir a su señoría a la cama. El reposo es lo que necesita y tanto esfuerzo no le hace ningún bien. Al avanzar detrás de Harry y Charles, Antea le dedicó una leve sonrisa. Cuando ambos se detuvieron frente a la puerta para cederle el paso, ella sintió deseos de preguntar si podía quedarse con el marqués, pero comprendió que eso solo empeoraría más las cosas entre ella y Harry. Recorrieron el pasillo en silencio. Llegaron al vestíbulo y al cruzar la puerta principal Antea vio que el carruaje abierto del marqués esperaba para llevarlos de regreso a casa. Subieron. Harry y Antea se sentaron en el asiento posterior y Charlie se acomodó frente a ellos. Ya avanzaba cuando Charlie comentó: Me parece un sueño. No puedo creer que sea real lo que escuchamos, es como salido de un libro. Lamento si estás molesto conmigo. Harry empezó a disculparse. Antea con voz muy débil: Pero su señoría me hizo prometer que no contaría a nadie lo sucedido. Supongo que tuviste que hacer lo que él te pedía, admitió Harry. Pero todo este asunto es vergonzoso. Es algo que no esperaba que sucediera en una casa como el Refugio de la Reina. Al mismo tiempo necesitas reconocer, Harry, intervino Charlie, que Antea actuó con valor extraordinario y con gran presencia de ánimo. Si no hubiera salvado la vida del marqués 2 veces como él dice, a estas alturas estaría muerto y tú andarías buscando otro empleo. Antea comprendió por la expresión de sorpresa que apareció en el rostro de su hermano que él no había pensado en eso. Después de un momento comentó con cierta renuencia: Ciertamente fue muy ingenioso de tu parte recordar la escalera secreta y usarla sin vacilaciones. Llegué apenas a tiempo, dijo Antea con un ligero temblor en la voz. No hablaron más hasta que llegaron de regreso a la casa. Entonces Antea corrió escaleras arriba, cerró con llave la puerta de su dormitorio y arrojándose en la cama empezó a llorar. No sabía por qué lo hacía,
excepto que Harry estaba enfadado por todo lo acontecido y le parecía muy humillante que Lord Templeton la hubiera acusado públicamente de estar en el dormitorio del marqués. Ella no era tan ingenua como para no comprender que la gente de la alta sociedad pensaría que se había estado comportando de manera indebida. Sabía lo que eso habría alterado a sus padres y se encontró diciéndoles desde lo más recóndito de su corazón que ella pensaba que lo que había hecho era lo mejor que pudo hacer. Ella no previno cuál sería el resultado de su comportamiento ni que Harry iba a sentirse avergonzado ante sus amigos que murmuraban sobre ella. Lloró largo tiempo y cuando Nanny subió y llamó a su puerta para ver si se le ofrecía algo fingió estar dormida. Durmió en realidad unas horas, pero cuando llegó la hora de cenar sintió que no podría enfrentarse a Harry y a Charlie. Sabía que inevitablemente la interrogarían de nuevo sobre lo sucedido y le harían preguntas una y otra vez hasta hacerla confesar que había visto al marqués con más frecuencia de la que confesara. Nanny le subió algo de comer en una bandeja y más tarde, cuando Harry subió a darle las buenas noches, la habitación estaba sumida en las tinieblas. Él se alejó de puntillas sin decir nada. Pero Antea permaneció despierta por largo tiempo pensando que sin importar lo que hubiera sucedido cuando menos el marqués estaba a salvo y que era dudoso, una vez que él regresara a Londres, que volviera a verlo. A la mañana siguiente que Antea sabía era el día del derbi bajó a desayunar y se encontró con que Harry y Charlie, como esperaba, ya se habían ido. «Nunca había usted escuchado conmoción igual», exclamó Nanny cuando Antea se asomó a la cocina para avisarle que ya estaba abajo. «¿Qué sucedió, Nanny?», preguntó Antea con ansiedad. Un lacayo llegó al alba para decir al amo Harry que su señoría quería que él y el mayor Torrington fueran al derbi en su lugar porque él no se sentía capacitado para poder hacerlo y deseaba le vinieran a informar cómo había corrido su caballo. «¿Se fueron al derbi?», exclamó Antea asombrada. «Se fueron como si ellos mismos estuvieran compitiendo en la carrera», dijo Nanny. «Su señoría envió uno de sus propios faetones para que se los llevara». El amo Harry parecía un chico de escuela al que hubieran dado un premio y casi saltaba de alegría. Nanny habló con cierta expresión de menosprecio pero Antea comprendió muy bien, por la expresión de su rostro, lo orgullosa que se sentía de que Harry fuera en representación del marqués y asistiera a las carreras en el elegante vehículo. Cuando Antea se sentó a la mesa del comedor para tomar el desayuno pensó que eso reduciría un poco la furia de Harry. Se dijo que era muy hábil el marqués por haber pensado en algo que alejaría sus reflexiones de lo que Lord Templeton había dicho en el Club White. Sin importar lo que suceda, Harry no debe tratar de sostener un duelo por esa causa, se dijo Antea como lo había hecho la noche anterior. Estaba segura de que Harry no sería tan buen tirador como Lord Templeton quien, como la mayoría de los miembros de su generación, debió haber sostenido numerosos duelos en su tiempo y podía herir o tal vez matar a Harry. El marqués debe impedir eso, pensó con desesperación y de pronto descubrió que le era imposible comer un bocado más. Se dirigió a la sala y se preguntó si durante la ausencia de Harry tendría ella valor suficiente para acudir a el refugio de la reina y pedir hablar con el marqués. Deseaba hablar con él. Quería que le explicara la respuesta que tenía para la pregunta de Harry tal como le había prometido que lo haría. No obstante optó por esperar hasta el regreso de Harry. Dudaba mucho que a pesar de lo astuto que era el marqués pudiera encontrar la forma de evitar que los miembros del Club White y todas las demás personas a quienes se lo habían contado se abstuvieran de repetir lo que Lord Templeton dijo. Sintió desfallecer de vergüenza al pensar que alguien pudiera imaginarse que ella era capaz de portarse como Millie o las otras mujeres que habían asistido a la fiesta del marqués y de quienes Nanny hablaba con tanto desprecio. Debido a que la alteraba mucho pensar en ello, se sentó al piano y a través de la música expresó lo perturbada que se sentía. Llevaba tocando ya un largo rato cuando la puerta se abrió y para su asombro entró el marqués. Antea había estado pensando en él mientras tocaba. Lo imaginaba sentado junto a la ventana en el que había sido una vez el dormitorio de su padre tal como lo viera la última vez. A pesar de que debía estar sufriendo aún los efectos de la fiebre de primavera, su aspecto era magnífico y desde luego, en su propia manera tan peculiar, impresionante. Iba vestido con gran pulcritud,
la corbata anudada en un nuevo estilo muy complicado que ella no había visto antes. Sus botas de montar como siempre estaban relucientes como espejos. Le parecía imposible que fuera el mismo hombre que había curado recientemente cuando estaba débil y enfermo recostado contra sus almohadas, casi desfallecido. Cuando el marqués cruzó la habitación en dirección de ella, Antea se puso de pie y al verlo a su lado dijo titubeante: no debió haberse levantado tan pronto. ¿Cómo se siente? ¿Está su señoría bien? Me siento como nunca, contestó el marqués. Como supongo que ya sabrá, he enviado a su hermano y a Charlie Torrington lejos de aquí de modo que no nos interrumpan mientras dialogo con usted. No pensé que esa sería la causa. Comprendí que eso haría que Harry dejara de estar tan enfadado y me pareció muy inteligente su decisión. Y ahora tengo que ser astuto para evitar que Templeton siga actuando como el insoportable advenedizo que es y le haga daño a usted. ¿Puede hacer eso?, preguntó Antea. A mí eso no me preocupa porque nunca voy a Londres, pero va a alterar mucho a Harry. Y con mucha razón, afirmó el marqués. Por eso, Antea, he venido aquí a preguntarle si me hará el honor de ser mi esposa. El marqués habló con una voz profunda y tranquila que Antea nunca había escuchado antes. Por un momento pensó que no había comprendido sus palabras o bien que se trataba de un tipo extraño de broma. ¿Me está pidiendo su señoría que me convierta en su esposa?, le preguntó de forma incoherente. Así es, Antea, afirmó el marqués. Y debe darse cuenta de que si acepta ser mi esposa nadie creerá las desagradables interpretaciones que Templeton dio al hecho de que usted haya salvado mi vida de sus intenciones asesinas. Se hizo el silencio hasta que el marqués lo rompió. Le estoy suplicando que se case conmigo, Antea. Por un momento ella lo miró con fijeza. Entonces se dio la vuelta con brusquedad y se dirigió hacia la ventana que estaba atrás de ellos. Con voz ahogada murmuró: no. No debo aceptarlo. ¿Cuál es la causa de su negativa? Porque no hay necesidad de que milord se case conmigo. Yo nunca aceptaría a nadie en tales circunstancias. ¿Y sí?, empezó a decir el marqués con suavidad. Dese la vuelta, Antea, le ordenó en un tono de voz diferente al que usara antes. Ella se volvió un poco renuente y él descubrió una expresión desolada en los ojos azules de Antea y que sus labios temblaban. Yo sé con exactitud lo que está pensando, dijo el marqués, así que voy a explicarle cuál es la verdad de una forma que solo usted entendería. Al decir eso dio vuelta a uno de los sillones de tal modo que quedó de frente al piano y exclamó: siéntese. Era una orden y debido a que Antea parecía haber perdido la voz obedeció al instante. A renglón seguido el marqués se dirigió al piano, se sentó en el banquillo, miró el teclado y dijo: así como usted me ha hablado con música, Antea, voy a decirle todo sobre mí mismo. Mi historia se inicia cuando era yo un chiquillo de apenas 8 años. Pasó los dedos sobre las teclas y las notas que produjeron hablaban de felicidad, de la luz de sol que llena la vida de un niño que ama y es amado, que vive en un mundo tal como Antea lo había hecho, poblado de hadas, flores y animales que formaban todos parte del encantamiento de la infancia. De las hadas, pasó el marqués a hablar con música de caballeros dedicados a realizar nobles hazañas y a salvar a aquellos a quienes amaba. Había galantería y valor en la música. Antea comprendió que al crecer el marqués había sido muy romántico y para él las mujeres eran tan hermosas y sagradas que la reverenciaba como había reverenciado a su madre. Ahora había crecido y estaba enamorado. Y el amor para él era el esplendor y la perfección de una bella mujer a quien había entregado su corazón. A través de la música Antea supo que él componía melodías para ella y poemas para acompañar la música, que anhelaba disciplinarse y ser mejor para merecer a alguien tan exquisito. De pronto, bruscamente, como una nube oscura que oculta al sol, llegó la desilusión. La mujer a la que veneraba se había reído de él, desdeñosa lo había puesto en ridículo y el mundo de ella se rió también. Al principio su sufrimiento fue tan intenso que Antea al escucharlo sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Le parecía imposible que un joven pudiera sufrir la crueldad de ser vejado hasta la más dolorosa de las humillaciones. Cuando él parecía haber llegado a lo más profundo de la desesperación, su orgullo lo ayudó a salvarse. De ese orgullo, como un ave fénix que surgiera de las cenizas, consiguió el poder para desquitarse,
para ignorar y después vencer a base de fuerza de voluntad a quienes lo habían herido. Así conforme el marqués tocaba Antea pudo ver que pasaba el tiempo y él se volvía más duro y cínico. Todo lo espiritual que tanto le importara a él durante su juventud lo hizo a un lado y buscó lo físico, lo material y descubrió que podía manipular a la gente para lograr sus fines y que eso le producía gran satisfacción. Donde antes había llevado una armadura que en su imaginación era de plata reluciente para poder ayudar a los necesitados, ahora llevaba una armadura para protegerse a sí mismo de las flechas y dardos de quienes pudieran lastimarlo. Era una armadura que lo aislaba de todo lo suave, gentil y tierno, y como lo habían herido, hería a otros, y de la misma forma que había sido humillado, ahora reducía a los demás a menos que el polvo que había bajo sus pies. Era la marcha de un conquistador a quien nada importaban los sufrimientos ajenos, que vencía a sus enemigos y no se ocupaba ni de sus amigos. Antea pudo sentir la crueldad que había en ello y apretó las manos hasta que los nudillos quedaron blancos. Cerró los ojos para escuchar y pudo ver al marqués como la primera vez que lo viera. Dominante, poderoso y a la vez magnífico, un hombre temible. Entonces, tan suave y dulcemente, que al principio ella no se percató, volvió la misma música, la misma melodía que existía cuando fuera joven. Asimismo pudo escuchar también la melodía que ella tocara para él el día anterior cuando le contaba lo que le esperaba afuera bajo el sol. Ahí estaba su interpretación del canto de las aves, su forma de describir los riachuelos y flores, de decirle que lo necesitaban y cuánto podía hacer por quienes lo buscaban como su guía. Maravillosamente, con una magia que apenas podía creer que surgiera de los dedos de un hombre, le estaba diciendo, aunque parecía increíble, lo mucho que ella significaba para él. Le dijo cómo había alejado sus sufrimientos del pasado, la desilusión, el cinismo, la humillación y la desesperanza. Y en cambio le había dado la luz de las estrellas, le había llevado flores en sus brazos. Si era para él tan importante como la luz del sol. Le pareció a Antea que había dejado de respirar porque le era imposible admitir en su mente lo que escuchaba. Pero lo comprendían su corazón y su alma y sintió todo su ser vibrar hacia el marqués como si la llamara. De pronto la música cesó y al levantar las manos del teclado él se incorporó e instintivamente Antea también lo hizo. Por un momento solo se miraron el uno al otro. Antea clavó sus ojos azules en los grises de él y ya no pudo apartarlos. Entonces el marqués abrió los brazos. Más tarde ella no estaba segura de si él se había acercado a ella o ella avanzó hacia él. Solo sabía que sus brazos la rodeaban y sus labios descendieron para mantener cautivos los suyos. Eso era lo que ella había estado anhelando, por lo que llorara la noche anterior cuando pensó que no volvería a sentirlo. Ahora le fue imposible pensar. Solo sabía que él la abrazaba más y más fuerte. Los labios del marqués se volvieron más insistentes, y la música que ella aún podía escuchar los unió para siempre. Ella sintió todo su ser vibrar por la maravilla y la alegría que los besos de él le producían. El marqués la besó hasta que la habitación giraba a su alrededor y eran libres y volaban por el cielo hacia el sol. Y sin embargo permanecían fascinados por la magia de los sonidos que brotaban de ambos, uniéndolos en una melodía que era demasiado sublime para ser expresada. Al final, cuando las sensaciones que el marqués provocaba en su interior y la maravilla de sus besos parecían demasiado gloriosas para soportarse, Antea emitió un sonido inarticulado y ocultó su rostro en el cuello de su amado. «Mi preciosa, mi amor», dijo el marqués con voz ronca por la pasión, «sabía que me entenderías». «¿Cómo podías saber, cómo imaginar que podías tocar así?», murmuró Antea. «Nunca he permitido antes que nadie me escuche tocar, porque sabía que mi música era demasiado reveladora, demasiado íntima para que alguien la escuchara, con excepción de ti, mi dulzura». La ciñó más a él al proseguir diciendo: «Cuando te escuché tocar en la galería de los músicos la noche del sábado pensé que estaba soñando, ya que jamás antes una música me había conmovido como lo hizo la tuya, ni me había hablado con tal sencillez y claridad que pude entender cada sentir que expresaba». Sus labios rozaron la suave piel de ella antes de agregar: «En el momento en que te vi sentí temor». «¿Por qué?». «Porque creí lo que me dijiste, que eras la hija de un concertista profesional y así no podía venerarte como a mi esposa». «No.
No comprendo. El marqués sonrió antes de decir. No hay razón de que lo hagas. Todo cuanto importa es que nos casaremos, mi precioso amor, tan rápido como sea posible, no solo porque así podemos evitar que Harry intente vengarse de Templeton, sino porque te necesito, y no puedo soportar que estemos separados ni un día, ni siquiera una hora. Su voz se hizo más profunda al continuar. Eres mía, Antea. Te había buscado toda mi vida, pero pensé que jamás te encontraría, que no existías. Tú eres tan importante que me dará temor ser tu esposa y cometer errores. Y te aburras de mí. ¿Lo consideras posible? Podemos leernos el pensamiento y tú puedes decirme a través de la música lo que hay en tu interior y yo en el mío. Habló con sencillez, entonces dijo al ver la respuesta en los ojos de ella. ¿Cómo vamos a aburrirnos cuando somos la misma persona, mi adorada? Como estoy seguro lo hemos sido antes y lo seremos por toda la eternidad. Con gran ternura añadió. Ahora dime lo que sientes por mí. Te amo. Te amo, confesó Antea. Te amaba, aunque no me di cuenta porque eras tan amable. Tan comprensivo. Pero jamás creí posible que hubiera alguien en el mundo que tradujera lo que yo decía en mi música. No solo tu música, comprendo tu alma y tu corazón. Los pensamientos de tu cabecita inteligente y las sensaciones de tu exquisito cuerpo. Todos son míos, míos completa y absolutamente y nadie me los arrebatará. Entonces la besó posesivo, exigente, como si en parte temiera perderla. Pero Antea no tenía miedo. Solo sabía que todo su ser pulsaba con la gloria que él le producía. Una vez más él movió los labios un poco como lo hiciera la primera vez que la besara y ella sintió el rayo de luz atravesarla y pensó que era imposible que nadie conociera tal éxtasis sin llegar a la agonía. Los marqueses de Eaglescliffe descendieron la escalinata de la casa Carlton bajo una nube de arroz y pétalos de rosas para subir al faetón decorado con flores que les esperaba afuera. La multitud ahí reunida empezó a gritar vítores al marqués, quien agitó la mano sonriente antes de tomar las riendas del soberbio tiro de caballos negros y emprender la marcha. En cuanto se alejaron un poco, Antea preguntó. ¿Vamos lejos? Todavía no me has dicho dónde pasaremos nuestra luna de miel. Deseo que sea una sorpresa, respondió el marqués, y mi amor, ningún hombre podría tener una esposa más bella con quien iniciar una luna de miel que como la de nosotros durará toda la vida. Antea le dirigió una radiante sonrisa bajo su sombrero de encaje que la hacía aparecer más hermosa y etérea que de costumbre. Los ojos del marqués se posaron un momento en su rostro antes de verse obligado a mirar hacia donde conducía. Antea se acercó un poco más a él y puso su mano en su rodilla como si deseara asegurarse de que en verdad estaba a su lado. No era sorprendente que pensara que solo podía ser un sueño, ya que se habían casado a una velocidad que la había dejado sin aliento. Todo había sido planeado por el marqués hasta el último detalle y solo él, como bien sabía Antea, pudo ser capaz de convencerlos tanto a ella como a Harry de realizar a toda prisa una boda que acallaría cualquier comentario viperino que pudiera hacerse en contra de ella. Harry había explicado a sus amigos del Club White la verdadera razón por la que Lord Templeton se había visto obligado a abandonar el país, y como Antea había salvado la vida del marqués, nadie podía dudarlo, ya que ella había salido para desposarse de la casa de la abuela materna del marqués, la duquesa de Melchester, a quien todos admiraban y respetaban y a quien se decía incluso el príncipe regente tenía en respetuosa estima. El propio príncipe había insistido en ser padrino del marqués en la ceremonia que tuvo lugar en la iglesia de San Jorge, en la plaza Hanover, y que la recepción se ofreciera en la casa Carlton. Por favor, ¿tiene que ser todo tan grandioso?, suplicó Antea. A lo que el marqués respondió. ¿Acaso nos importa, mi amor, si nos casamos así o como ambos habríamos preferido, con toda sencillez en la capilla de El Refugio de la Reina? Pero tenemos que pensar en la dignidad de Harry y en lo que tus padres habrían deseado si vivieran, y por supuesto en lo que nuestros hijos escucharán decir en el futuro. Le producía un íntimo deleite ver cómo Antea se turbaba cuando él hablaba de sus hijos y el rubor que teñía sus mejillas. Se dijo por milésima vez que nadie podía ser tan pura, tan inocente,
tan absolutamente perfecta y sin embargo vivir en la tierra. Supo entonces que hacía lo correcto y cuando regaló a Antea un collar de estrellas de diamantes para que lo usara en su boda supo que ella comprendía que lo que en verdad importaba a ambos solo podía ser expresado por la música de las estrellas que ellos escucharían juntos durante su noche de bodas. Como se sentía tan radiantemente feliz y amaba tanto al marqués, cuando él la esperaba al pie del altar para observarla recorrer la nave central del brazo de Harry, no bajó la vista como lo requería el convencionalismo. En cambio a medida que se aproximaba a él sus ojos brillaban más que las estrellas que rodeaban su cuello y el amor pareció irradiar de ambos de tal forma que muchos de los presentes sintieron un súbito ardor en los ojos y un inesperado nudo en la garganta. ¿Vas a decirme a dónde vamos?, preguntó ahora Antea. Creí que ya lo habrías adivinado. Solo existe un lugar que está muy asociado con los dos y con el despertar de nuestro amor, por lo que sería imposible que pasáramos nuestra noche de bodas en otro lugar. ¿No querrás decir? ¿No te refieres a que iremos a el refugio de la reina?, balbuceó Antea. Por supuesto. Deseo hacerte el amor, mi adorable esposa, en la misma habitación donde te besé por primera vez y donde 2 veces apareciste como un ser celestial para salvarme la vida, donde me cuidaste para que recuperara la salud y donde me confesaste mientras tocabas el piano que me amabas. ¿En realidad lo hice? Me dijiste que me amabas como nadie lo había hecho desde que mi madre muriera, y comprendí, porque también te amaba de igual manera, que nunca podríamos perdernos el uno al otro. De hecho estaba dispuesto a matar a quien intentara impedir que te convirtiera en mi esposa. Antea sintió que su corazón daba un vuelco en su pecho y descubrió que él la amaba intensamente como ella lo amaba a él. Esa noche, en el dormitorio que perteneciera a su padre, la habitación más importante de la mansión, ella conocería un paraíso de felicidad que era inexplicable excepto con música. Concluida la cena servida en el saloncito contiguo decorado con flores, el marqués se reclinó para mirarla y pensó que era imposible que otra mujer pudiera ser más bella. Como quería a Antea solo para él, no hubo servidumbre que los atendiera. Él sirvió y la besó entre cada platillo, de tal modo que ninguno de los dos supo lo que comió o bebió. Es maravilloso estar aquí contigo, dijo con suavidad Antea. Tenía la esperanza de que eso sintieras, pero como deseo que ames mi hogar aún más que esta casa y como tal vez no vengamos aquí con frecuencia tengo una idea. ¿Cuál? Que pidamos a Harry que se mude aquí y la cuide por nosotros y cuando se case se la daremos como regalo de bodas. Con lágrimas en los ojos Antea preguntó. ¿Cómo pudiste pensar en algo tan maravilloso? El marqués se puso de pie, caminó hacia el piano y se sentó frente a él. Solo deseo decirte una cosa más, mi amor, dijo. Empezó a tocar una canción de amor que no solo sacudió el corazón de Antea, sino a la vez provocó que una salvaje excitación recorriera sus venas, subiera hacia su pecho y llegara a sus labios. Deseaba a su marido, deseaba besarlo. Sentía como si todo su cuerpo le doliera por el anhelo de sentir las manos de él sobre su piel y de escuchar el latido de su corazón. Así cuando la canción terminó con un crescendo como si él adivinara lo que ella sentía y sintiera a su vez lo mismo, el marqués se puso de pie y la tomó en brazos. Ella levantó el rostro en espera de que la besara, pero en cambio él la condujo al dormitorio contiguo. No había velas encendidas, pero las cortinas estaban descorridas y ella podía ver las estrellas en el cielo del atardecer y solo el último resplandor del sol que se hundía en la oscuridad. Cuando apenas se daba cuenta de lo que sucedía, el marqués le había quitado la negligé que llevaba puesta sobre su diáfano camisón y la condujo hacia el gran lecho. Por un momento los ojos de Antea estaban levantados hacia las estrellas y se sintió deslumbrada por ellas. De pronto sintió como si se trasladaran a su cuerpo de modo que vibraran y resplandecían dentro de su ser. Cuando el marqués se unió a ella y la tocó con sus manos comprendió que las estrellas también estaban en él. Solo por un momento la mantuvo muy cerca sin moverse, sin hablar, como en espera de que el telón se levantara y algo maravilloso empezara a suceder. Con gran suavidad él dijo: «Te amo, te adoro, te venero, mi amor. Te amo. Por favor, amor, enséñame del amor para que no te decepcione ni te falle en ningún sentido». «¿Cómo podrías decepcionarme o fallarme si eres parte de mí? Tú eres yo, Antea, y yo soy tú,
Y ahora mi amor voy a conducirte al cielo para que toques las estrellas y las retengas en tu pecho imaginando que ya no somos humanos sino como dioses. Mientras hablaba, Antea sintió como si la música de las estrellas tocara detrás de sus palabras y que como él dijera la elevaba hacia las estrellas. Las estrellas ya estaban dentro de ellos. Su luz deslumbró sus ojos y la música que podía escuchar en su interior era una canción de los ángeles. Así se convirtieron como prometiera el marqués en uno solo y su felicidad no fue humana, sino divina. Fin.